Buenas noches, compañeros y profesora. El tema que vamos a presentar es el trastorno de comportamiento sexual compulsivo, que está reconocido en el ICD-11. Vamos a abordar su definición clínica, su diferencia con el DSM-5, además de hacer un análisis de caso centrado en el consumo problemático de pornografía y una propuesta de intervención cognitivo-conductual. La siguiente, Pablo, por favor. Primero es importante definir el trastorno. El diagnóstico consiste en una pérdida persistente del control sobre impulsos o urgencias sexuales intensas y repetitivas. Además, que la conducta se vuelve un foco central de la vida. Hay intentos fallidos por detenerla, persiste a pesar de consecuencias negativas y debe mantenerse por un periodo prolongado, por ejemplo, 6 meses o más. Además de que tiene que haber un deterioro significativo. Un punto clave es que no debe diagnosticarse si el malestar se explica únicamente por culpa moral o desaprobación o conflicto religioso. También es importante mencionar que este cuadro puede expresarse a través de pornografía, masturbación, saber sexo u otras conductas sexuales repetitivas, siempre que exista pérdida de control y deterioro funcional. Y bueno, aquí podemos observar que la ICD-11 de la OMS sí reconoce formalmente este trastorno con el código 6C72 y lo ubica entre los trastornos del control de impulsos, pero por otra parte, el DSM-5 no lo reconoce como una categoría diagnóstica específica de adicción a la pornografía. Por eso es importante que si alguna vez nos topamos con un caso así, donde la conducta principal es el consumo problemático de pornografía, la formulación diagnóstica más sólida tendrá que venir, no se toma del DSM-5, sino del ICD-11. Y eso también nos ayuda a evitar errores como etiquetar el caso como un trastorno parafílico o como simplemente una alta frecuencia sexual, cuando lo realmente importante es concentrarnos en la pérdida de control y el deterioro que este puede ir causando. Ahora presentamos el caso clínico de L19. Es un estudiante universitario de 19 años, soltero, cuyo motivo de consulta es: no puedo dejar la pornografía. Siento que ya controla mi tiempo y mi cabeza. La línea del tiempo muestra una progresión clara. Primero hubo un contacto temprano con pornografía entre los 12 y 13 años. Después, alrededor de los 17 años, la conducta comenzó a utilizarse como estrategia para aliviar ansiedad, aburrimiento o incluso la soledad. Más adelante apareció una escala nocturna, una masturbación repetitiva y episodios de chats sexuales. Y en los últimos 10 meses se observó intentos fallidos por detenerse, junto con afectación del sueño, del estudio y de sus vínculos. Un poco de lo que es el caso clínico, pues en los antecedentes lo primero que destaca pues es la exposición temprana al uso de pornografía, esto como pues para usarlo como regulación emocional y también por su parte pues una historia de aislamiento y baja tolerancia al malestar. En los síntomas ya podemos observar cómo aparece la urgencia intensa, la sensación de pérdida de control y la irritabilidad al intentar detenerse, y obviamente por la repetición de la conducta también hay menos satisfacción subjetiva, ¿no? En las conductas se reportan entre 3 y 5 horas diarias de búsqueda o consumo, masturbación repetitiva, el uso nocturno del celular y hasta chats sexuales. Y para terminar, pues todo esto nos lleva a las complicaciones, las cuales podemos observar que ya incluye insomnio, fatiga, bajo rendimiento académico, mentiras, culpa y hasta conflicto relacional. Clínicamente, esto nos permite entender que la conducta sexual digital está funcionando como un mecanismo de escape ante la ansiedad, la soledad, el aburrimiento e incluso evitación académica de L19. Aquí aplicamos el modelo ABC. En los antecedentes encontramos soledad, uso del celular en cama, aburrimiento, procrastinación, ansiedad por tareas, conflictos familiares, desregulación del sueño y acceso irrestricto a Internet. La conducta problema es la búsqueda y consumo prolongado de pornografía, la masturbación repetitiva, los chats sexuales y la postergación del sueño, del estudio y del contacto social. Las consecuencias inmediatas son alivio transitorio de ansiedad y el vacío, distracción de las demandas académicas y gratificación sexual breve. Esto nos permite explicar el mantenimiento del problema. Por un lado, hay reforzamiento negativo porque baja momentáneamente el malestar, y por otro lado, reforzamiento positivo porque hay una gratificación sexual inmediata. Así la conducta se vuelve cada vez más automática.
Y bueno, y para la parte de la hipótesis diagnóstica, pues la principal que tuvimos es el trastorno de comportamiento sexual compulsivo con el código 6C72 en el ICD-11. Esta es una manifestación predominante en el consumo problemático de pornografía, masturbación compulsiva y conductas repetitivas, conductas sexuales repetitivas en línea. Esta hipótesis se sostiene ya que ya podemos observar una persistente pérdida de control y la conducta se ha vuelto central en la vida cotidiana del joven. Existen intentos fallidos pasados por reducirla y esta conducta persiste a pesar del daño académico, relacional y de salud que ha causado. Por su parte, también lleva más de 6 meses con este deterioro, por lo cual ya es clínicamente significativo. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues es importante descartar primero una alta conducta sexual no patológica, ya que ahí puede haber frecuencia elevada, pero sin deterioro ni pérdida de control. Y también debemos de diferenciarlo del malestar por juicio moral, porque la ICD-11 excluye esos casos si el sufrimiento proviene solo de la culpa o la desaprobación. Por lo cual, la combinación de todo esto nos da una buena hipótesis de que estamos ante un trastorno de comportamiento sexual compulsivo. En este caso, observamos varios factores de riesgo. Por una parte, tenemos la regulación emocional deficiente, ansiedad, soledad, aburrimiento, acceso digital permanente, uso nocturno del smartphone y aislamiento social. Inicio temprano, posible escalada progresiva, comorbilidades como ansiedad, depresión o TDA y un contexto familiar poco contenedor. Sin embargo, también hay oportunidades de intervención. El paciente reconoce parcialmente el problema, tiene motivación para cambiar, posee capacidad introspectiva, mantiene continuidad escolar y existe la posibilidad de involucrar apoyo familiar, mejorar hábitos de sueño y utilizar terapia cognitivo-conductual focalizada con autorregistros y trabajo sobre recaídas. Y ahora, para indagar un poco más en la propuesta de intervención, lo principal es que va a ser una intervención cognitivo-conductual. Los objetivos prioritarios son disminuir la pérdida de control sobre pornografía y las conductas sexuales digitales repetitivas. También romper la asociación entre malestar emocional y la conducta sexual compulsiva, buscar restablecer el sueño, el rendimiento académico y el autocuidado. Y por su parte, ya que esta es una conducta extra, es importante desarrollar habilidades de regulación emocional y la prevención la prevención de recaídas. También podemos observar que este plan se organiza en 6 componentes. Lo principal es la evaluación y la formulación. Esto con autorregistros, la exploración de comorbilidades y la funcionalidad. Por segundo, tenemos el control de estímulos, es decir, ya tenemos que intervenir sobre el ambiente digital, los horarios, los sueños y los disparadores que pueda tener el paciente. Por tercero, nos vamos a la reestructuración cognitiva. Esto es importante ya que tenemos que trabajar en las creencias de lo que es el descontrol, lo que es el permiso y lo que es la culpa. Cuarto, la regulación emocional. Con técnicas como surfing, demora de respuesta y tolerancia al malestar, es importante ya empezar a trabajarlas. Por su parte, después hay que ir a la activación conductual, ya que hay que incorporar rutinas incompatibles con el patrón problemático, ¿no? Por ejemplo, toda esta búsqueda de hacerlo en la noche o eso, pues hay que buscar regular los hábitos de sueño para que a esa hora ya esté dormido el paciente y sea un poco más sencillo. Y por último, tener un plan para la prevención de recaídas, esta mediante la identificación de situaciones de riesgo y tener un plan de respuesta temprana para no dejarlo nada más a la deriva. La propuesta se justifica porque la terapia cognitivo-conductual y la psicoeducación aparecen como primera línea de los estudios disponibles, mientras que los fármacos se considerarían solo como apoyo según severidad y comorbilidad, siempre bajo valoración psiquiátrica, por supuesto. En la revisión sistemática de Antons en 2022 se reportan primeras evidencias de efectividad para tratamientos de CCBD y uso problemático de pornografía. Por otra parte, Halberg en 2019 implementó un programa de terapia cognitivo-conductual en un grupo y mostró apoyo a su eficacia como opción de tratamiento. Por lo tanto, la propuesta no solo es clínicamente lógica, sino también respaldada por evidencia. Por su parte, aquí tenemos, perdón, el pronóstico. Este lo podemos plantear como moderadamente favorable, si es que existe la adherencia a la terapia. El escenario más favorable incluye reconocimiento del problema, un compromiso terapéutico, reducción de exposición nocturna, mejora del sueño y un tratamiento paralelo de ansiedad o depresión si es que estos existen. Recuperación del rendimiento académico y un
uso consistente de técnicas de manejo en situaciones de urgencia. En cambio, el pronóstico es más reservado si se persiste el secreto, la vergüenza intensa y la negación del problema. Si por su parte también sigue habiendo acceso digital irrestricto y la comorbilidad no tratada, ya sea la ansiedad o la depresión, si no se tratan, el problema seguramente persista. El consumo de sustancias, el aislamiento y una pobre adherencia, también esto puede hacer que sea más complicado y disminuya el pronóstico. Y esto también nos refleja que el curso clínico no solo depende de la conducta sexual en sí, sino del contexto emocional, relacional y digital que la sigue manteniendo y alimentando día a día. Para cerrar, podemos decir que este caso muestra cómo una conducta sexual digital, como el consumo de pornografía, puede transformarse en un trastorno clínicamente relevante, y más cuando hay una pérdida persistente de control, deterioro funcional e intentos fallidos por detenerla. El punto central no es moralizar la sexualidad, sino identificar cuando una conducta deja de ser elegida y empieza a funcionar como una respuesta compulsiva ante el malestar. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias.